Ya. Entonces, bueno, primero que todo, buenas tardes a las cuidadoras, a la señora María Angélica, a la profesora Erika, a la profesora María Jesús también, a mis compañeros también, y bueno, espero que todos estén teniendo un lindo día martes. Primero me presentaré, soy María Paz Gaona, soy estudiante de segundo año de medicina de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. Mi equipo de trabajo también está conformado con Alfonso Escalante, Rocío Hernández, Paulo Lubi y Martín Quivira, que son mis compañeros de carrera. Bueno, en el año 2020, en el marco de la Cátedra de Salud y Sociedad 1, se nos encomendó el desafío de realizar de manera virtual un diagnóstico participativo en salud con la agrupación de mujeres cuidadoras de Aconcagua, perteneciente a la asociación Yo Cuido, el cual hemos llevado a cabo gracias al apoyo de la señora María Angélica González y a la gran participación de las cuidadoras de la comunidad. En el presente año se retomó el trabajo con la comunidad mediante reuniones en las cuales se priorizó la problemática de sobrecarga emocional relacionada a la labor del cuidado. En este contexto, como equipo nos basamos en las conversaciones de dichas reuniones para generar un plan de intervención mediante actividades para tratar de ayudar a las cuidadoras a gestionar su propia salud desde un enfoque tanto físico como emocional. Es por ello que hoy nos convoca la charla de alimentación sana, cuidadoras sanas, en la cual contaremos con la participación de María Jesús Riveros, quien es nutricionista, coordinadora del programa de nutrición de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe, y además participa en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Salud Territorial del Valle de Aconcagua. Bueno, antes de darle el pase a nuestra invitada, me gustaría solicitarles si nos pudiesen facilitar por medio del chat de Zoom el nombre de las participantes, el correo electrónico y el número telefónico para posteriormente hacerles llegar material complementario a las actividades. Y bueno, y sin más preámbulo, damos inicio a esta charla. Profesora María Jesús, por favor. Gracias María Paz, gracias chiquillos, gracias Erika, gracias a todas las cuidadoras presentes. Bueno, gracias a los chiquillos por la invitación, en verdad para mí es un honor estar hoy día con ustedes, principalmente porque me encanta hablar de alimentación, me encanta hablar de nutrición y más todavía si es con mujeres, que como bien sabemos el rol de nosotras es bastante importante en relación al tema de la alimentación, especialmente en el hogar. Ya sea porque cuidemos niños, porque cuidemos adultos, porque cuidemos a nuestras parejas, en general, nosotros como que tendemos a tener ese rol. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla con respecto a lo que es la presentación de hoy. Ya. Bien. No sé si todos están viendo la presentación. Sí, María Jesús, hola bien. Ya, les pido disculpas si de repente escuchan algún perrito ladrando, pero por acá en esta casa hay varios, así que de antemano me disculpo. Bueno, como les decía, ya me había presentado María Paz, yo soy profesora de la Escuela de Medicina del Campus San Felipe, soy la profe de nutrición, hago clases desde primero hasta séptimo año, y hoy día fui invitada para hablarles con respecto a la alimentación sana en cuidadoras sanas, que es el tema que se eligió en esta oportunidad. ¿Ya? Voy a dejar en claro que voy a hablar primero con respecto a ciertos aspectos teóricos importantes que debemos como destacar. Si van saliendo dudas, les ruego que las vayan poniendo en el chat para que no se nos olviden. Después vamos a moderar todas esas dudas y voy a aclarar todas las dudas que tengan. De hecho, la idea es que esto más que una charla sea como algo más participativo en el cual ustedes puedan intercambiar y preguntar lo que sea necesario. Entonces, a mí siempre me gusta comenzar con una pregunta y aquí la primera pregunta es ¿por qué nos interesa hablar hoy de un estilo o de otro estilo de alimentación saludable? ¿Ya? Y para encontrar soluciones, yo dentro de todo encuentro que la respuesta es para encontrar soluciones a esto. Les quiero mostrar lo siguiente. All right, what do we got? Just came in, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, could be developing diabetes. Here's an exchange. Oh, yeah. You're graduating!
Como que sacaron- Good job, Jim. You got an A+. There are your fries, sweetie. I still can't believe you get to shop for fries. I know. It's the only thing that'll make you stop. Bueno, si se dan cuenta, este panorama es bastante poco alentador. Ya nosotros sabemos de que actualmente en Chile y en Latinoamérica en general, o más que nada en todos los países en vías de desarrollo, nos encontramos con una pandemia que hace rato que la tenemos presente, más allá del COVID, que es la pandemia de la obesidad. ¿Ya? Y no es solamente la obesidad desde el contexto de la imagen corporal, es como todo lo que conlleva dentro de nuestra salud, porque incluso la obesidad no solamente está asociada a lo que es, como sabemos, diabetes, sino que está asociada incluso a trastornos depresivos. Muchas veces podemos estar deprimidas porque tenemos una mala alimentación, también está asociada a enfermedades inflamatorias, muchas enfermedades como esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias intestinales, o incluso la famosa fibromialgia, que cada vez está más presente en nuestros pares, también puede provenir de la alimentación. Entonces, quise poner este video para que también contextualicemos dónde comienza todo, ¿ya? Porque muchos de nosotros quizás tuvimos este panorama, nuestros padres no tenían el nivel de conciencia de la alimentación que existe ahora, porque eran otros tiempos, y justamente es nuestro deber de alguna forma poder empezar a cambiar este panorama. Entonces, base a eso, es que me gustaría profundizar más que nada, porque acá si se dieron cuenta hubieron muchos factores, muchísimos factores que estuvieron influyendo aquí en el desarrollo de esta persona en el desarrollo de esta persona con obesidad, que finalmente, bueno, estaba en un pabellón a punto de ser intervenido para salvarle la vida, pero esa persona pasó por muchos factores detrás. Entonces, voy a focalizarme en algunos. Quizás ustedes tienen algún factor que hayan identificado en sus vidas o en de quienes cuidan y que los podamos compartir después. Entonces, dejo abierta esta pregunta también para ustedes. Yo voy a interiorizarme en algunos aspectos que pudiesen estar influyendo en que nuestra alimentación no sea tan sana, porque muchas veces nosotros nos decimos, bueno, y puntualmente, ¿cómo yo voy a alimentar bien a mi familia o a quienes cuido si es que yo no me alimento bien? Y eso es que también vamos a observar ciertos detalles, porque a mí mucha gente me dice, yo siento que me alimento súper bien, pero igual no me siento saludable. Entonces vamos a ver quizás en dónde podemos estar cometiendo ciertos errores. En primer lugar, en el tipo de alimentos elegidos, ¿ya? Actualmente nos encontramos en una dicotomía, ¿cierto? Porque estamos como en una batalla entre los alimentos naturales, que son los que nosotros conocimos normalmente, y los alimentos procesados. En este caso, los alimentos procesados han inundado el mercado más que nada porque nuestro estilo de vida es muy ajetreado. Tenemos que hacer muchas cosas durante el día, tenemos muchos compromisos, tenemos unas diversas actividades para poder mantenernos en el ritmo del sistema. Y eso hace que los alimentos procesados tomen ventaja claramente, porque si toman ventaja en este caso, ¿por qué? Porque es más fácil, porque me dedica menos tiempo y porque quiero descansar, ¿cierto? Hay muchas cuidadoras y cuidadores también que trabajan durante el día, dejan a alguien a cargo y después llegan a seguir siendo cuidadores durante la noche. Entonces, los alimentos procesados claramente toman ventaja en este aspecto en relación a los alimentos naturales. Sin embargo, los alimentos procesados tienen una cantidad de aditivos, preservantes, agentes, perdón, agentes inflamatorios que de alguna forma dañan nuestra salud, a pesar de que la simplifican nuestra vida, finalmente a largo plazo la van dañando. Siempre mejor nosotros preparar los alimentos, tener acceso a alimentos 100% naturales y nosotros manipularlos. Por otro lado, también tenemos un gran problema que es el ojímetro, que yo le llamo, ¿ya? En relación a medir las porciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, ¿qué hemos hecho? Vamos a servir el arroz, y el arroz lo servimos como con la cuchara directamente al plato, ¿cierto? Y lo esparcimos. Ni siquiera tenemos idea cuánto arroz estamos sirviendo, pero calculamos que más o menos una olla es como para 4 o 5 personas. Tenemos una prox
en general a las porciones que cocinamos, pero no conocemos o omitimos o simplemente creemos que es distinto que las porciones en las que consumimos. En este caso, las porciones que consumimos son sumamente importantes y deben ser medidas, ¿ya? Lo que yo les estoy mostrando acá es el plato saludable, que es una forma gráfica que tiene el Ministerio de Salud como para poder más o menos dar una proporción de los alimentos que deberíamos consumir en mayor cantidad. Si se dan cuenta, acá los que en mayor cantidad se deben consumir son las verduras, tenemos las frutas, pero también es importante que destaquemos las carnes, las legumbres, los huevos, porque son las proteínas que necesitamos para estar bien. También están los lácteos, y fíjense que en el centro de aquí está el agua. Algo súper importante y que yo creo que varios de nosotros, hay momentos durante el año en que tomamos muy poquita agua, especialmente en el invierno, o bien da lo mismo la época en el año en el que estemos, normalmente no tenemos el hábito de tomar agua, ¿ya? Estas cosas y además el plato saludable incluye la actividad física diaria. Y con esto no hablamos de correr la maratón ni estar en el gimnasio permanentemente, pueden ser actividades recreativas como bailar, jugar con los hijos, sacar a pasear a las mascotas, estamos hablando de movernos, ya de generar actividad. Sí, pero cuando nosotros nos encontramos con el ojímetro es cuando las porciones se nos desbandan, ¿cierto? Muchas veces a mí mis pacientes me han dicho, María Jesús, en verdad, yo creía que le servía a mi hijo alrededor de una taza de arroz, pero cuando tú me hiciste pasar el arroz al plato tal como siempre lo hacía y después ese arroz medirlo en una taza, me di cuenta que le estaba sirviendo 2 tazas de arroz. Entonces, ahí esa mamá, por ejemplo, en el caso de la mamá de este pacientito mío, se dio cuenta que en verdad las cantidades eran extremadamente altas en relación a lo que se necesitaba. O bien también pasa mucho con los adultos mayores al revés. Cuando nos encontramos cuidando a adultos mayores, normalmente cuando llega a un nivel de ancianidad, pasado los 80 años, los adultos mayores se ponen muy malos para comer, baja mucho el apetito y es parte de la edad, ¿ya? Sin embargo, resulta que también subestimamos las porciones porque típico de adulto mayor que empieza a comer y dice, no, sabes que ya estoy saciado y no quiero más. Pero resulta que la cantidad que comió es absolutamente insuficiente a lo que necesita para mantenerse bien, mantenerse sano, cuidar su estado de salud, y si es postrado, más difícil todavía, ¿cierto? Las cuidadoras de las personas postradas saben de que el tema de la alimentación no es menor, porque dependen 100% de ellos. Entonces, en este caso, la idea es que yo les invito principalmente a medir las cosas en cucharadas, en tazas, y observar que esas porciones se vayan cumpliendo de a poco y dejar el ojímetro más de lado. Otra cosa importante es la cantidad de alimentos ingeridos, que va muy de la mano con las porciones. En este caso, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos comido quizá una manzana que parece melón? ¿Ya? O también ahí nosotros decimos, bueno, nos comimos una fruta, pero resulta que el tamaño de esa manzana no era el adecuado para ser considerado una cantidad adecuada. En este monito, por ejemplo, indicamos de que una manzana aproximadamente o una porción de fruta por unidad debe ser cercana al tamaño de un puño, ¿ya? Y como en el caso de los arroz, de los fideos, de los cereales, la idea es que siempre lo podamos medir en tazas, ¿ya? Al servir, al momento de servir, medirlo en tazas. Incluso se van a dar cuenta de que pueden generar un ahorro sumamente importante dentro del abastecimiento mensual si es que porcionamos las cantidades. Una paciente una vez me decía que cuando empezó a medir el arroz y los fideos y las papas, cuando empezó a medir como los carbohidratos en taza, se dio cuenta de que estaba comprando como 3 bolsas de arroz extra todos los meses con las cantidades inadecuadas que estaba teniendo antes. Entonces, si nosotros cuidamos el tamaño, también cuidamos la cantidad, y si cuidamos la cantidad, también cuidamos nuestro presupuesto familiar. Otra cosa importante es el horario en el que comemos, ¿ya? Y esto es súper, súper, súper importante. Yo creo que han notado que de repente hay ciertos alimentos que si los consumimos muy tarde no nos permiten dormir. Y eso es porque nuestro cuerpo funciona principalmente para alimentarse durante el día y dormir durante la noche. Pero, ¿qué pasa si me da hambre en la noche? Porque muchos de nosotros nos quedamos hasta tarde haciendo cosas, terminando cosas de la casa, terminando cosas del trabajo, distintas actividades, entonces a veces se nos pasa el día, es de noche y nos empezamos a preguntar, nos empieza a dar hambre,
Entonces la idea es que nos preguntemos, ¿qué pasa si me da hambre de noche? ¿Qué puedo comer? Y aquí la idea es que nosotros prioricemos las proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Las proteínas principalmente que nos encontramos en las carnes, en los lácteos, en el huevo, en los pescados, mariscos, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, cenamos en la noche, tenemos que, perdón, si tomamos 11 en la noche, lo ideal es que nosotros comencemos a cenar, ya que se ha demostrado en distintos estudios chilenos, por si acaso, ni siquiera de otros países, estudios chilenos, que la once chilena del té con el pan es un factor de riesgo de desarrollo de síndrome metabólico, que es como una prediabetes. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros tomamos el típico once con el pan, en el que el pan tiene solamente mantequilla, y nos tomamos además un té, nos va a dar hambre. ¿Por qué? Porque el pan no es una proteína. Y en este caso, por eso se aconseja que mejor reemplazar la once de las 7 de la tarde por una cena, que puede tener huevo, puede tener atún, pueden tener algún tipo de proteína, ya algún tipo de carne, algún tipo de, ya sea en conserva, congelado, pero la idea es que tenga algún tipo de proteína y acompañado principalmente con ensaladas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si le metemos en la noche a nuestro cuerpo arroz, fideos, pan o incluso fruta, que la fruta es sumamente saludable, pero que en el horario de la noche es muy probable que esa fruta se transforme en grasa. Entonces, aquí no solamente importa el horario en el que como, sino también qué como en ese horario, ¿ok? Entonces, en este caso, si ustedes de repente se quedan haciendo actividades hasta tarde, ya cenaron y aún así les da hambre, cómanse un huevito duro, ya pueden comerse un yogur sin azúcar, por supuesto sin azúcar importante, ojalá un yogur alto en proteínas para que valga la pena consumir ese yogur, o un vaso de leche que sea semidescremado, por ejemplo, o unos rollitos de jamón. Ya la idea es que aquí en la noche se consuma más proteína. ¿Y qué es lo que debemos evitar a toda costa? El pedacito de pan, las galletitas, ¿cierto? De repente como que hay gente que tiene la costumbre de comerse algo dulcecito antes de dormir. Eso es lo peor para el ciclo del sueño. El cuerpo se desregula absolutamente. Vamos a dormir peor si comemos algo de carbohidratos fuerte antes de dormir. Y esta fruta que es tan saludable en un horario del día, en la noche lamentablemente no se aconseja. ¿Ya? La idea es que el límite para consumir fruta son las 6 de la tarde, ¿ya? O sea, hasta las 6 de la tarde la fruta, ningún problema, ¿ya? Hasta 2, 3 porciones al día, pero después de las 6 de la tarde, priorizar las proteínas, acompañar incluso si quieren con ensaladita, ningún problema, pero proteínas versus carbohidratos. Con respecto a otra cosa importante que de repente no consideramos son las técnicas culinarias, ¿ya? Si se dan cuenta acá al lado izquierdo estamos viendo como algo frito, que en estricto rigor las cosas fritas, ¿a qué le llamamos en las nutricionistas cosas fritas? Directamente aquellas que como que se sumergen en aceite, como las papas fritas, que es cierto que para que sean papas fritas tienen que están sumergidas en aceite, ya. Eso no es la preparación más recomendable, especialmente si lo hacemos con aceites vegetales. ¿Por qué? Porque estos aceites se transforman en ácidos grasos trans, en los famosos ácidos grasos trans, y los ácidos grasos trans se van directamente a nuestras arterias. En cambio, si nosotros podemos saltear nuestros alimentos con aceite de oliva, ya saltear, estamos hablando de poner un poquito de aceite e ir moviendo, ¿cierto? Como nosotros hacemos normalmente como los sofritos, eso es como se puede como hacer una especie de salteado, ya sea de las carnes, de las verduras, siempre y cuando sea con aceite de oliva, y eso está bien. Las preparaciones que más se recomiendan son siempre al horno, que no necesitamos mayor materia grasa, aunque sí podemos utilizar aceite de oliva. Chiquilla, acá lo importante, aceite de oliva para todo. Quítense el miedo del aceite de oliva, pueden someterlo a calor, pueden echárselo a las preparaciones al horno, a la sopa, a los caldos, no hay ningún problema. En este caso también puse aquí un ejemplo de lo que podría ser una cocción a la olla. Cualquier cocción a la olla también es una buena opción, eso sí, agregándole también un poquito más de aceite, pero de oliva, no vegetal. Y cocción a la parrilla. En Chile somos súper buenos para las parrillas, para las carnes. En este caso, una súper buena técnica culinaria de consumir, excepto en el caso de los adultos mayores que les puede costar masticar más las carnes que son a la parrilla porque son más duras. Y ahí se recomienda que las carnes sean cocinadas más en cocciones disolventes, que le llamamos, que son a la olla, al vapor o a la plancha, pero utilizando agua, ya, cosa que se hidrate la carne.
pero la cocción a la parrilla es súper recomendable, así que si quieren parrillar, ningún problema, porque en este caso no hay mayor adición y no hay transformación de la grasa por efecto del calor. Otra cosa importante es la frecuencia en el consumo de alimentos, ¿ya? En este caso, lo que más se recomienda es que nosotros comamos cada 3 a 4 horas, que son 3 comidas a 1 a 2 colaciones, dependiendo cómo sea nuestro nivel de hambre, ¿ya? Esto, ¿por qué? Porque si comemos cada 5 o 6 horas, especialmente si consumimos, tendemos a comer carbohidratos en nuestra alimentación, metemos pan, metemos arroz, etcétera, vamos a llegar a un momento en que vamos a tener tanta hambre porque acumulamos muchas horas sin comer. Entonces vamos a tener tanta hambre que nos vamos a comer todo, ¿ya? Hay personas que no, que ojo, que hay personas que pueden comer 3 veces en el día y no tienen mayor problema, no aumentan sus cantidades después, pero en mi experiencia profesional es que mucha gente que deja mucho espacio sin comer, le da hambre al nivel voraz, que después arrasamos con todo y eso tampoco es la idea. Y aquí quise tocar el tema también importante de lo que es la autogestión alimentaria, porque aquí obviamente de repente decimos, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo alimentamos de forma más saludable a nuestra casa, a nuestro hogar? Y principalmente asegurando que sea bastante equilibrado, ¿ya? ¿Y acá por qué? Es importante preguntarnos esto porque ¿qué sostenemos las mujeres en la casa? La mayoría, el cuidado de la familia, especialmente en niños y ancianos, ¿cierto? Con ello también la educación y los valores de los niños, en el caso de la formación de ellos, la economía familiar. Mi abuela siempre dice de que ella se sentía la ministra de Hacienda de su casa. ¿Por qué? Porque justamente tenía que velar por la economía familiar. Y por otro lado, la distribución del ingreso en la alimentación del hogar, pues, destinar qué es para las cuentas básicas, qué es para la alimentación y qué es para los otros gastos de un hogar. Entonces aquí yo quise más o menos establecer como un nivel de prioridades. En el caso dentro de las prioridades alimentarias, desde un enfoque de salud, tenemos como 4 ejes importantes. Un eje es priorizar los alimentos naturales y sin procesar, como les decía anteriormente, privilegiar el consumo de proteínas, cuidar las porciones de acuerdo a la edad, sexo y nivel de actividad física y enfermedades, como les decía anteriormente, y evitar gastar recursos en alimentos basura. Cuando hablamos con respecto a priorizar alimentos naturales, ¿qué digo? Metámonos a la feria y salgamos del supermercado, ¿ya? Especialmente en nuestra zona, en el Valle de Aconcagua. Yo sé que hay varios de Santiago, pero en Santiago también hay muchas ferias libres, tiene la Vega Central. Nosotros acá en el Valle de Aconcagua tenemos una cantidad importante de distribuidores de feriantes libres y la feria mayorista, que también nos abastece mucho. Por otro lado, el costo de los alimentos es mucho menor a nivel de las ferias libres y del mercado que no son los supermercados. Además, en este caso se pueden innovar recetas utilizando especias. Por ejemplo, uno dice, bueno, la alimentación, igual los alimentos naturales son como medio fome, pero eso depende de nosotros, ya directamente. Si nosotros vamos a ponerle un poquito de merquén a la comida, un poquito de orégano, utilizamos ciertos sabores naturales como el comino también, podemos realzar los sabores de la comida sin necesidad de estar añadiendo mucha más sal o añadiendo otros elementos o comiendo alimentos procesados directamente, ¿ya? Y acá es importante que si bien el tiempo de la preparación aumenta, nos ahorramos el costo de la mano de obra, que no deja de ser, porque recordemos que por cada alimento procesado que nosotros vamos a pagar, estamos pagando también un costo de mano de obra de alguien que estuvo detrás, y eso es lo que nos ahorramos también a largo plazo. Con respecto a privilegiar el consumo de proteínas, porque yo soy como la nutricionista que siempre da el enfoque de las proteínas. ¿Y por qué? Porque el déficit de proteínas puede provocar muchísimos problemas en nuestra salud. Es el nutriente más importante de nuestro cuerpo, ¿ya? Y si se dan cuenta, por ejemplo, en niños y adolescentes, el déficit, nos podemos encontrar con retardo del crecimiento, disminución del coeficiente intelectual, niños menos inteligentes, niños menos concentrados, menos focalizados, niños con músculos débiles que pierden estabilidad, o también niños con el sistema inmune deprimido. La cantidad de alergias alimentarias que nos encontramos ahora es enorme. Por lo mismo tenemos que cuidar las proteínas. Y en el caso de los adultos mayores, el gran problema es que el consumo de proteínas disminuido aumenta la pérdida de la masa muscular, que permite la estabilidad corporal. Si se dan cuenta, la mayoría de los adultos mayores que se caen, que tienen algún tipo de debilidad muscular,
son los primeros que terminan con algún tipo de dependencia, ya sea postrados o con fracturas de caderas, que son muy difíciles de tratar. En este caso, es importante destacar que este es el nutriente más importante a lo largo de todo el ciclo vital, ya desde que somos niños, en el caso de que nos embaracemos, que demos leche, que después seamos adultos mayores, tenemos que aumentar el consumo de proteína. Y el huevo, por ejemplo, es una excelente forma de poder aumentarlo. Es la proteína de mejor calidad y tiene un muy bajo costo. ¿Ya? Además, tenemos que fuentes alimentarias pueden ser acá. Les puse como ejemplo, en primer lugar, los huevitos, que como les decía son bastante baratos, los atunes. Puse acá también un yogur protein. ¿Por qué? Porque especialmente en el caso de los adultos mayores que les cuesta masticar cuando hay pérdida de piezas dentales, este tipo de yogur que es muy alto en proteína podría reemplazar casi a 2 huevos. Entonces, si hay muy poco apetito, de repente es más fácil para un adulto mayor tragar un yogur que masticar un trozo de carne, ¿ya? ¿Qué acá podemos consumir? Carnes de pollo, de vacuno, pulpa de cerdo, ningún problema, ya la pulpa de cerdo la podemos consumir, ya se desmitificó que el cerdo era malo, huevos, atún en conserva, pero siempre al natural, o sea, al agua, nada en aceite. La idea es que sean más cocinadas a la olla, a la plancha, salteadas en aceite de oliva, como les decía. ¿Y por qué es importante? Porque así aumentamos la saciedad. Si nosotros nos hacemos un huevo duro, pero si a esos huevos duros le ponemos un poco de aceite de oliva, nos va a saciar mucho más el huevo con aceite de oliva que el huevo duro solo. Y otras cosas, también podemos comer queso, de forma moderada, por supuesto, pero también podemos comer quesos, legumbres, etc. ¿Ya? Siempre las cantidades moderadas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cuidar las porciones? Más o menos para que se hagan una idea, esto es una aproximación. Les recuerdo a todos que aquí la alimentación es algo súper individual, por lo tanto, sí o sí tenemos que considerar eso. Voy a partir por los niños y adolescentes, que más o menos estamos hablando de una cantidad de proteínas de una palma de la mano. Ya la palma es como aparece en el dibujito, no es la mano completa, sino que es hasta ahí, ¿ok? Y en el caso de adolescentes ya estamos hablando de una palma y media, o incluso 2 palmas, si los adolescentes son varones. Sabemos que los varones comen mucho, más cuando están en periodo de adolescencia. El acompañamiento un poquito más reducido, entre media taza a 3/4 de taza, y que aumenta en la adolescencia. Y fíjense las ensaladas, con aceite de oliva. Ya el aceite de oliva se ha demostrado que es un factor protector cardiovascular, o sea que nos protege de sufrir infarto. Y eso también nos ayuda desde la niñez hasta la vejez. Por eso mismo que insisto tanto en el aceite de oliva, y además porque acá el Valle de la Aconcagua es una zona productora de aceite de oliva, por lo tanto tenemos acceso a un aceite de oliva de muy buena calidad y más barato del que podemos encontrar en el comercio habitual. Y en el caso de los adultos jóvenes o adultos mayores, estamos hablando de que, por ejemplo, las proteínas en los almuerzos y en la cena ya deben consumir entre una palma y media, similar a un adolescente. Y fíjense aquí, 2 a 3 huevos, además de lo que se consume en el almuerzo y en la cena, y en los adultos mayores incluso entre 3 a 4 huevos. ¿Y por qué decimos, bueno, y por qué los adultos mayores necesitan más proteína? Justamente para reforzar ese sistema inmune y para cuidar esa masa muscular. ¿Ya? Y si se dan cuenta, las cantidades de los carbohidratos, en este caso de los acompañamientos, bajan un poquito, ya que a medida que somos más adultos mayores nos movemos un poco menos, y eso también nos da un riesgo de sedentarismo y de aumentar la grasa corporal por movernos poco. Y las cantidades de aceite de oliva, 1 a 2 cucharadas de soperas de aceite de oliva por plato de ensalada. El plato de ensalada, la porción de ensalada, es el famoso plato de pan, o plato de ensalada, o plato servilletero, como se le dice en distintas partes de Chile. A esa porción de ensalada es la que tenemos que agregarle al menos 1 cucharada de sopera de aceite de oliva por porción, por cada uno. O sea, yo a mi ensalada le voy a agregar al menos 1 cucharada de sopera. ¿Ya? Y bueno, y el último esquema que teníamos dentro de nuestros 4 puntos importantes era evitar gastar recursos en alimento basura. Yo una vez a una paciente mía le dije, mira, hagamos un ejercicio, porque ella me decía de que comer más carne era más caro. Entonces yo le decía, ya, hagamos un ejercicio. Anda al supermercado, cuando vayas anda al supermercado y tráeme la cuenta del supermercado. Y vamos a revisar la junta. Y lo que hicimos fue sacar todos los alimentos basura que ella estaba comiendo. Estamos hablando desde las galletitas que le compraba a las niñitas para ir al colegio, hasta el chocolatito por si acaso me dan ganas de comer algo dulce, o hasta incluso estas tortillas de tacos como para sacarse del apuro.
En este caso, nos dimos cuenta de que ella más o menos gastaba en alimentos basura aproximadamente 60.000 pesos. Entonces, si se dan cuenta, con 60.000 pesos podemos consumir muchos otros alimentos saludables. Imagínense cuántos asados podemos hacer con 60.000 pesos. Comemos rico y además estamos asegurando un buen consumo de proteína. Entonces, en este caso, lo que yo les recomiendo es registrar en una libreta el dinero que gastamos comprando alimentos basura, en la compra mensual de supermercado o en las compras hormigas que tenemos en los negocios locales, porque muchas personas me han dicho, yo voy a comprar el pan y me tiento con un Chocman. Y veo ahí el dulcecito, entonces no, me compro un dulcecito o un helado. Típico también los niños cuando acompañan a comprar, no, dame esto, dame lo otro. Entonces también esas compras hormigas tienen un gasto importante en nuestro presupuesto mensual. Además, después de eso vamos a sumar los gastos asociados a alimentos basura y después vamos a destinar ese presupuesto al aumento en la compra de alimentos altos en proteínas. ¿Cómo vamos a cambiar el gasto de los alimentos basura por un alimento saludable? Miren, un mejor ejemplo de esto es que 3 botellas de bebida gaseosa de 3 litros salen 5.500 pesos. Para que ustedes sepan, más o menos esta es la cantidad que consume como mínimo una familia chilena de bebidas gaseosas a la semana. Y con 5.500 pesos nos podemos comprar una bandeja de 30 huevos. Ya, acá tenemos más o menos como 15 porciones si pensamos de que por lo menos 2 huevos por persona. O bien nos podemos comprar 5 tarros de jurel, que en este caso son 2 porciones por cada tarro, entonces tenemos más o menos como, perdón, 2 porciones de cada tarro, entonces tenemos como 10 porciones, ¿ya? Si se dan cuenta, ese pequeño detalle de la bebida ya nos permitió aumentar considerablemente la calidad de nuestra alimentación. Aquí hay un ejemplo que sacamos, que es un ejemplo de un día de alimentación saludable, entre comillas, bajo costo. ¿Por qué digo entre comillas bajo costo? Porque fueron puros alimentos de supermercado, ya que podíamos tener como el valor más estándar, ¿ya? Esto fue hecho el año pasado, por si acaso, así que hay una variación, por supuesto, en los precios de ciertos alimentos, pero en sí el esquema es lo mismo. Por ejemplo, si damos un desayuno con huevos, con una leche, una colación con una manzana verde, un huevo, y almuerzo, por ejemplo, una pulpa de cerdo, que el cerdo es barato en relación a otras carnes, el arroz, que en este caso la zanahoria, el aceite, las verduras, también una colación de un yogur sin azúcar y un par de nueces, que no son tantas, no necesitamos comprar 1 kilo de nueces, podemos comer de a poquititas, unas 5 mitades, por ejemplo, y una cena bastante fresca. En este caso, el costo total se reduce si compramos, por supuesto, la verdura en la feria, porque estas fueron solamente precios de supermercados, o sea que podemos reducir el costo de nuestra alimentación de este tipo de menú. Además, los alimentos no perecibles en tiendas mayoristas, porque ahora tenemos tiendas mayoristas que nos permiten, por ejemplo, entre 2 familias comprar mucho más barato y poder hacer un ahorro dentro de nuestra alimentación. Y el aceite de oliva comprado en bidón de 5 litros en productores de la zona, porque, por ejemplo, en un supermercado, 1 litro de aceite de oliva sale 7.000 a 8.000 pesos, más o menos, y en el caso de un bidón de 5 litros sale 20.000 pesos. Entonces, en verdad la diferencia es notoria, y con esto además fomentamos la economía circular. ¿Por qué? Porque vamos a estar aportando justamente a los productores locales, tanto de la feria como de los alimentos no perecibles, y además a la agricultura de nuestro valle. En este caso, cuando sacamos el costo total de la alimentación, calculamos que más o menos el costo total al día de la carne es de 3.898 pesos. Si se dan cuenta, no es tanto, ¿ya? Y si a eso le sumamos, si lo comparamos y decimos, bueno, pero la carne es cara y con legumbre, fíjense que si un día nosotros comemos legumbre en vez de carne, nos baja 800 pesos el presupuesto. No es grande la diferencia, si se dan cuenta, no es que sea mucho más caro la diferencia, sino que claro, al comprar las grandes cantidades de carne estamos acostumbrados a gastar más en un solo tipo de alimento, pero por otro lado las diferencias no son significativas. Y eso hace que aproximadamente tengamos un promedio día de un costo de 3.479 pesos por persona. Y esto, si nosotros lo multiplicamos por los días del mes, estamos hablando de que más o menos con 104.000 pesos una persona en Chile podría alimentarse saludablemente. Lamentablemente sabemos de que estamos en una situación económica difícil en nuestro país, por lo tanto tenemos que considerar el aumento de la inflación, que es aproximadamente en Chile un 30% actualmente según los últimos datos del Banco Central, y eso subiría este presupuesto alrededor de 135.000 pesos. O sea,
si nos damos cuenta, ya en general el costo de la alimentación en Chile es alto en relación a lo que ganamos como sueldo mínimo. Y ese es el gran problema. El gran problema es que además la canasta familiar en Chile no se actualiza desde el año 2012. A conveniencia, por supuesto, porque si aumenta la canasta familiar, tienen que aumentar el sueldo mínimo. Y justamente, si se ajusta a esto, y considerando que la alimentación no debería cubrir máximo el 20% del sueldo, tendríamos personas ganando sueldos sobre 500.000 pesos, sueldo mínimo sobre 500.000 pesos, que sería lo ideal para poder cubrir este tipo de alimentación, ¿ya? Sin embargo, sabemos que la realidad en todos los chilenos es muy distinta, pero se pueden hacer cosas bastante interesantes con menor presupuesto y de igual forma podemos alimentarnos más saludable. Quizás no vamos a tener una dieta tan perfecta como la que podemos ver acá, que está sin azúcar, que hay frutos secos y todo, pero sí podemos tener una mejor alimentación en torno a una buena administración de nuestros recursos económicos, ¿ya? Y aquí voy a hacer una pregunta abierta y en general voy a dejar de compartir pantalla, pero porque quiero escucharlas, quiero saber sus dudas y también preguntarles qué problemática en alimentación de ustedes mismas o de quienes cuidan han identificado, ¿ya? Y si es que en verdad lo que yo he estado compartiéndole ahora es algo lejano de la realidad o es cercano, es ahora el momento en el cual podemos hacer las preguntas y compartir lo que estimemos conveniente. Profe, disculpe, en el chat habían algunas preguntitas, pero esperamos que las cuidadoras interactúen de acuerdo a la pregunta Sí. que usted dijo y después Sí. le digo las preguntas, ¿o no? Ya, perfecto. Gracias, María Paz, y tal cual. La pregunta es, ¿qué factores han identificado ustedes o problemáticas han identificado ustedes en sus casas, en sus personas, en sus familias que pudiésemos modificar para mejorar nuestro estado de salud desde la alimentación? Si alguien quiere levantar la manito, recuerden que ninguna opinión es mala. ¿No? ¿Nadie quiere interactuar? Yo quiero decir algo. Bien, gracias Constanza, Ya. muchas gracias. Y después está Nicole, súper. Ya. Yo el principal problema que he identificado dentro de, de mi organización de acuerdo a la alimentación es los cambios de horario. Me cuesta mucho ese tema por el sueño de mi hijo que es muy cambiante, entonces siempre es como, pasan días que duerme de día, pasan días que duerme de noche y mi horario es como súper, depende de él. Entonces cuando él duerme de día me cuesta mucho acomodar mi horario de alimentación, porque claramente paso toda la noche despierta y me da hambre en la noche. Y trato de igual almorzar, por ejemplo, a cierta hora, pero igual en la noche, pasar toda la noche despierta, ahí ya me cambia todo. Ahí ya mi alimentación se me complica. Oye, Ese es como el Constanza, principal problema. ¿y cuántas veces a la semana, de los 7 días de la semana, cuántos días crees tú que se te descompagina todo con esto de no dormir bien en Es la que noche? son periodos. Por ejemplo, él pasa, no sé, más de una semana durmiendo de día y, Ya, y pasa en la noche. Y es como que de repente hace el cambio y empieza, es como súper brusco, es como un día ya se despierta y dice a las 7 de la mañana y empieza de nuevo todo su día bien. Y esos como cambios además como que me descuadran ya. toda mi alimentación. Tu Mm. alimentación, sí. Mira, Ujú, ahí lo principal que yo te recomiendo, Constanza, es que ordenes el horario de sueño de tu hijo. ¿Ya? ujú. Normalmente los niños cuando comen tarde se les descompagina todo. ¿Ya? De hecho, puede ser que, por ejemplo, quizás no coma tarde en la cena, por ejemplo, cena a las 8, por darte un ejemplo, pero si todavía está despierto a las 9 y alguien en la casa le dio un pedacito de pan, ya eso significa que ese niño va a estar un poquito despierto más rato. Entonces, hay que cuidar el tema de los alimentos en la noche de tu hijo, porque finalmente si tu hijo está despierto, obviamente tú vas a estar despierta. Entonces, yo creo que podrías enfocarte primero en cuidar el sueño de tu hijo, porque además los niños tienen que dormir para crecer. Y si un niño no cumple bien su ritmo del sueño, va a tener un crecimiento alterado.
Entonces, yo te recomiendo ahí, Linda, de que primero priorices cuidar los hábitos de sueño de tu hijo, que se acueste temprano, que no tenga pantalla cerca, que ojalá haya poco ruido para que no se estimule, y obviamente no darle nada de azúcar, nada de azúcar Sí, lo que después de las pasa, 6 de la tarde. Connie, explícale bien, sí, Conita, porque el no es, contexto, sí. en el Sí, contexto. Ya, cuéntame. lo que pasa es que él tiene una discapacidad profunda. De hecho, él se alimenta Ya. por sonda. Entonces su Ah, alimentación ya. es súper controlada. Él, aunque esté durmiendo, él se alimenta igual, pero es como, el sueño es como más un proceso neurológico de él que me afecta a mí como en mi día a día. Entonces, Te por entiendo. ejemplo, mi duda es, por ejemplo, si uno ya tienes estos cambios de sueño y todo el tema, pero como el tema del me afecta a mí en mi alimentación, como la idea es que tampoco, por ejemplo, yo lo que más trato es no comer en la noche. Igual lo intento, Claro. pero si, por ejemplo, en algún momento igual me quedo hasta tarde y tengo que priorizar, por ejemplo, lo que decías, las proteínas en la noche, es como eso eso es como la idea, ¿cierto? Así como, o Sí, quizás como exactamente. leches, Por ejemplo, yogur, un así como yogur, claro, un yogur proteico. protein, como el yogur Ya. protein en la noche es una buena opción. O mantener huevos duros. Si de Ah, repente sí. tú sabes de que eventualmente te puede dar hambre en la noche porque tu hijo de alguna manera puede tener estos como, son como trastornos breves del sueño, que se le alteran los ciclos del sueño, Ujú. entonces trata de tener huevitos hechos, huevos duros. ¿Por qué? Porque nos va a dar lata en la noche ir a cocer unos huevos. Entonces, en el momento del día en el que puedas preparar el alimento, en ese momento prepárate unos huevitos, déjalos guardados para la noche eventualmente, y si en la noche no te despertaste, no te quedaste hasta tarde, entonces ahí te los puedes comer igual en la mañana al desayuno. No hay ningún Ya. problema, no se va a perder ese huevo, pero de alguna manera mantén preparada como una posible colación nocturna. Ya, ok. Súper. ¿Ya? Gracias, Connie, por tu aporte, muchas gracias. Estaba Nicole levantando la mano recién. Sí, acá estoy. Cuéntame, Hola, Nicole. mire, más que nada el tema de alimentación acá en la casa es como súper difícil en el sentido de que mi hija tiene trastorno de la deglución Ya. y tiene justo la parte del cuello súper débil. Entonces se cansa Ya. cuando come muchas cosas duras. Trato de darle todo blandito, pero la parte de la carne, el pollo, todo eso me lo deja. Entonces tengo que estar como sustituyendo eso. Y aparte yo tengo sobrepeso, entonces me cuesta como comer puras cosas de ella y después estando muertes de hambre. Entonces, ¿cómo cuesta adaptarse en ese sentido? Sí, Nicole, mira, a ver, el gran problema ahí es que al tener un trastorno de deglución, sí o sí, al hacer las comidas como en formato de papilla, tendemos a también diluir los nutrientes. Sí, Porque si nosotros pudiésemos meter completo, no sé, por darte un ejemplo, el pollo con arroz a la juguera, no podemos molerlo si no le agregamos un poco de agua, y esa agua también ocupa espacio en nuestro estómago. Entonces, exacto. claro, en el caso de ella, que tiene el trastorno de deglución, tú puedes tener más control en la alimentación de ella, en el contexto en que si no se come todo al principio, después igual le vas a terminar de dar su comida. Pero si tú comes Hay igual ese a ella, problema que sí no o sí. come, no come como cantidades como para estar satisfecho, o sea, come pichintún y a cada rato tengo Exacto. que estar dando comida, entonces igual como que tengo que ir probando y a mí eso me descompagina también. Sí, aquí lo más importante es que trates de que bueno, sí o sí las carnes van a tener que ser molidas. Yo te recomiendo que implementes picadoras de carne, de estas picadoras chiquititas como procesadoras, que les dicen las 1, 2, 3, Ah, ya, ¿ya? ya, ya. Como ese tipo de artefacto te podría servir, porque eso hay distintos niveles para molerlo. Entonces te puede quedar como una carne molida que uno compra en la carnicería, como también te puede quedar como una pasta, como tipo paté. Ah, Entonces yo perfecto, ya. ahí te recomiendo de que si pudiesen hacer el esfuerzo económico de comprarse esa picadora, porque eso te va a simplificar mucho la existencia, ya que si le das la carne como tipo pasta, como tipo puré, puedes incluso cocinarla, aliñarla, saltearla y hacer todo ese proceso culinario para que después eso lo mueles en esa procesadora y se lo das y va a tener otro sabor y va a tener otra textura y no se va a cansar tanto para poder ingerir más proteína.
Y por otro lado, el huevo quería tratar de meterle huevo a todo. ¿Ya? Ya, Porque el huevo ok. es súper versátil, entonces, y es una proteína de excelente calidad, entonces si le pones, por ejemplo, a una papilla 2 huevos, casi no se va a notar, pero la cantidad de proteínas que va a tener va a ser alta. Me habían dicho que tenía que consumir 1 a 2 huevos en la semana. Entonces yo por eso no Sí, le pero daba tanto. no, dale nomás, Nicole, eso ya se desmitificó, ¿ya? Hace ya un par de años, alrededor de unos 3, 4 años, que ya se liberó el huevo de la culpa. Antes, claro, se aconsejaba dar 1 o 2 huevos a la semana, pero actualmente incluso se pueden recomendar hasta 5 o 6 huevos al día, ¿ya? Ah, Así excelente, que ya. no te Démosle nomás. preocupes con el huevo, démosle con el huevo, libérate con el huevo. Ya, muchas gracias. Ya, Nicole. Está María María González. González, sí, ella tiene Sí, levantada la mano. ya, yo quería decirle a la señora que yo no tengo un 2, 3 y yo hago ese mismo proceso con una licuadora común y corriente y me quedan las carnes bien pastosas y quedan exquisitas. Incluso meto todas las verduras cocidas y quedan unas pastas pero exquisitas y sabrosas y de rico olor. Gracias, María, por el aporte, muchas gracias. Sí, pues la licuadora, claro, ya hay gente que ya se maneja con la licuadora y lo hace imperfecto, maravilloso, así no hay que gastar más en las preparaciones de los alimentos. Gracias por el dato, María. Ya. No sé, parece que no hay más manos levantadas, podríamos proceder a hacer las preguntas. Sí, le leo las preguntas que estaban en el chat. Ya, la María. primera es de María Castillo, que dice: ¿qué cantidad de agua debe tomar una persona diariamente? Ya. Lo ideal es que nosotros consumamos alrededor de 1,5 litros a 2 litros de agua al día, ¿ya? Especialmente si nos encontramos en un periodo de verano, porque recordemos que la temperatura es alta, especialmente acá en el Valle de la Concagua, que nos caracterizamos por tener las extremas de temperatura, tenemos que mantenernos hidratadas y hidratados, ¿ya? Aquí lo más importante es que tengamos presente de que el agua es vida, sin agua no hay vida. Y si bien podemos estar vivos todavía tomando poca agua, eso no significa que vamos a tener un buen estado de salud. ¿Ya? Así que las invito a tomar entre 1,5 litros a 2 litros de agua, por supuesto sin azúcar, nada de jugo, estamos hablando de agua. Podemos también tomar, por ejemplo, infusiones de hierbas endulzadas con algún endulzante que no sea azúcar, por ejemplo, un poquito de stevia, un poquito de alulosa, de esos endulzantes, como para quitarle el sabor a agua y tomarlo a lo largo del día. La idea no es abusar tampoco de los endulzantes artificiales porque despiertan las ganas de comer cosas dulces. Entonces hay que tener cuidado. Ya, entonces la siguiente pregunta dice: ¿una persona diabética puede consumir yogur proteína? Sí, absolutamente, pero el loncoleche porque no tiene azúcar. ¿Ya? Hay otras marcas de yogur protein que tienen azúcar y que por eso mismo ustedes también tienen que cuidar, leer los etiquetados y los ingredientes, ¿ok? Es súper importante porque de repente hay alimentos, no sé, les voy a dar un ejemplo mítico que a mí me he equivocado un montón de veces. Si ustedes se fijan, la Sprite, ahora la Sprite que tiene azúcar no tiene sello, pero si uno ve los ingredientes, se da cuenta que tiene azúcar. Lo mismo está pasando con un montón de alimentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué los invito yo? A que vean los ingredientes de los alimentos, porque ahora incluso el spray que no tiene sello se parece mucho, mucho, mucho al spray cero, a la que no tiene azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se deja llevar como por los colores o porque no tiene sello, pero acá lo importante es revisar los ingredientes. Si tiene azúcar, hay que evitarlo porque el azúcar es veneno. Muchas gracias por ese dato, profe, porque hasta a nosotros nos sirve. Sí, por Bueno, eso. aquí María González hace un comentario y dice: otro gran problema es el monto de las pensiones y el sueldo mínimo. Tiene que ver con el tema de la canasta familiar. Exactamente, María. De hecho, mira, yo estuve hace como 2 años haciendo un estudio más o menos de las canastas familiares en Chile y lamentablemente, y quiero ser súper responsable con mis palabras, existe una manipulación enorme con respecto a lo que gastan los chilenos. ¿Ya? No son cifras reales en lo absoluto. Si se dan cuenta, por ejemplo, la pensión solidaria es de alrededor de 110.000 pesos. O sea, que con eso solamente estaríamos asegurando la alimentación de una persona. Esa persona no tiene vivienda, no gasta luz, no gasta agua, tampoco tiene gastos de médicos, de salud.
Entonces, claramente, María, hay un tema acá de salud pública sumamente importante y que de hecho es parte de nosotros también empezar a ponerlo en la palestra, porque es difícil que mejoremos los parámetros de salud vinculados con la nutrición, como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, si es que no tenemos los recursos para poder alimentarnos bien. Entonces sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo que es un problema de política pública. Claro. Profe, hay una manito levantada, le damos la palabra y luego seguimos con las preguntas, ¿o no? ¿Sí? ¿Le parece? Sí, Ya, sí, me señora parece. María Castillo. Quizás se le levantó la manito sola. Apagado el micrófono. Ahí está, María, muy Ahí se bien, encendió. cuéntanos. Hola, es que resulta que yo soy diabética y en la noche, entre las 11 o 12 de la noche, me tomo una taza de leche descremada o semidescremada, depende de la que tenga. Y me sirvo 3 o 4 galletas Salvado de Vivo. Ya. ¿Está bien eso o está mal? No, linda, está mal. ¿Está Está mal? mal. De hecho, estaba leyendo otra pregunta que también va vinculada con la resistencia a la insulina, que es muy vinculada con la diabetes, ¿cierto? Porque la resistencia a la insulina es como considerar una prediabetes. La idea, querida, es que en la noche antes de acostarte no comas. La idea es que cenemos a las 7, 8 de la noche, un tarro de atún con nuestra ensaladita, podemos poner un poquitito de choclo, podemos ponerle, o simplemente comernos el tarro de atún solo si no queremos picar la ensalada, pero la idea, linda, es que la última comida sea a las 8, 7 de la tarde y que después de eso no comamos. Y si nos da hambre, lo que le decía Constanza anteriormente, a lo más un yogur, pero galletas, nada. Los carbohidratos en la noche para cualquier persona que tenga problemas en la glicemia, como la diabetes, y en la insulina, como la resistencia a la insulina, solamente va a empeorar el panorama, María. Así que adiós las galletitas de Salvado, porque además esos son parte de la basura. ¿Te has fijado la cantidad de ingredientes que tiene una galleta de Salvado? No, me la habían recomendado mucho, por eso la estaba consumiendo. No, si quieres consumirlas, lindas, yo te recomiendo que sea mucho más temprano, pero jamás en la noche. Ya, y ¿Ya? del huevito duro, ¿puedo consumir en el Ningún día? problema, sí, eso sí, no hay ningún problema. Por ejemplo, si en la noche te da hambre, es mejor que te comas un huevo duro, que te va a dejar más satisfecha que te comas unas galletas de Salvado. Ah, ya, ya, listo, ¿Ya? gracias. Ya. Perfecto, entonces ahí también respondió la pregunta de la recomendación para la resistencia a la insulina, ¿cierto? Sí, Bueno, evitar comer carbohidratos y galletas y panes y cualquier cosa con harinas en la noche. Prohibido, absolutamente. Eso empeora todo. perfecto. Bueno, Erika Silva pregunta, ¿el aceite de canola sirve? A ver, yo no recomiendo el aceite de canola principalmente porque la canola es un vegetal transgénico que fue creado por la industria de los agroalimentos para poder aumentar la producción de maíz y sacar aceite del maíz transgénico. Yo no recomiendo el aceite de canola porque a pesar de que dicen que es alto en omega 3, también es súper inflamatorio si lo consumimos en alta cantidad. Entonces prefiero que decirle a mis pacientes que consuman aceite de oliva o incluso que le echen un poquitito de mantequilla a la comida antes que ocupen el aceite de canola. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, aquí preguntan también, ¿cómo afecta no tomar desayuno? A ver, depende cómo nosotros lo tomemos, porque por ejemplo, si no tomamos desayuno y después nos vamos a comer un plato gigante de fideos con salsa, obviamente es mejor tomar desayuno. ¿Por qué? Porque así evitamos tener el atracón de las grandes cantidades de comida en el horario de almuerzo. Ahora, hay personas que se sienten mal comiendo en las mañanas, ¿ya? Hay gente que en verdad como que no les da hambre, incluso a mí me han dicho muchas personas me dan ganas de vomitar en la mañana. No hay problema, pero si no quieren desayunar en ese instante porque se sienten mal, y no es que nos sintamos mal, no hay problema, pero hay que tener a mano, aunque sea un huevito duro, como para que en el momento en que empiece a despertar el hambre, gracias, en el momento en el que empieza a despertar el hambre, entonces podamos tener ese huevito duro para aguantar hasta el almuerzo. Porque la función de acá del desayuno es que hemos pasado muchas horas sin comer. Entonces, si después de pasar muchas horas sin comer,
Obviamente aquí el cuerpo nos puede pedir comida, a los que no, les va a pedir igual, solamente que más tarde. Quizás no les va a pedir a las 7 de la mañana, como puede ser como el horario de desayuno, pero sí o sí se les va a pedir a las 10, 11 de la mañana. Entonces ahí cuando tenemos que tener como una especie de desayuno más adaptado al horario. Ya, la siguiente dice, Marien dice, hola, mi hija tiene 19 con discapacidad mental severa. Ella siempre tiene ansiedad de comer. Trato de darle poco, pero se me arranca igual. ¿Qué puedo darle para saciarle su hambre? Además, está resistente a la insulina. Linda, te recomiendo que revises la cantidad de proteínas que está comiendo. Normalmente los niños, da lo mismo si son muy chicos o son adolescentes en general, o incluso los adultos, si en verdad es algo bien transversal. Cuando quedan con hambre es cuando comieron poca carne, cuando comieron poco huevo. O sea, por ejemplo, si queda con hambre con un tuto de pollo, entonces dale además 1 o 2 huevos duros. Es preferible que se sacie con huevo, que se sacie con un poquito más de carne, y además agregarle aceite de oliva a las comidas, porque las grasas saludables como el aceite de oliva aumentan la saciedad, o sea, nos hacen quedar mucho más satisfechos, ¿ya? Entonces, en este caso yo te recomiendo que como que te focalices en eso, en potenciar el consumo de las proteínas en tu peque. ¿Y por qué? Porque si come más proteína va a comer menos carbohidratos, y justamente eso va a mejorar y va a ayudar a corregir su resistencia a la insulina. Muchas gracias, profe. Bueno, aquí vienen algunas preguntitas más que están relacionadas, así que se las voy a leer las dos juntas. La primera dice, ¿es verdad que lo que sale en el ingrediente primero es lo que más tiene ese producto? Y la siguiente dice, cuando uno ve los ingredientes de los alimentos procesados, muchas veces los azúcares aparecen con otros nombres. Exactamente. A ver, en este caso siempre la ley de etiquetado de los alimentos indica de que los ingredientes deben ir en los que tienen de mayor cantidad a menor cantidad, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes van a ver un yogur, se van a dar cuenta que el primer ingrediente es leche, ¿cierto? Y el segundo ingrediente puede ser incluso agua. Pero si se van, por ejemplo, a ver un ejemplo más drástico, un chocolate, el primer ingrediente va a ser cacao y el segundo ingrediente va a ser azúcar. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de esos ingredientes. El último ingrediente que nosotros observamos en la lista de ingredientes es el que tiene menos cantidad, pero solamente nos indica una proporción, porque no nos dice cuánto de cada ingrediente hay, sino que nos indica una proporción. Entonces, si por ejemplo dentro de los primeros 5 ingredientes observamos azúcar, tenemos que asustarnos y ahí decir no, esto no. Y bueno, y como bien decía ahí la otra pregunta, hay varios alimentos que son azúcar, pero que no están etiquetados como azúcar como tal, porque el azúcar para la legislación chilena, que es una trampa de la ley de etiquetado, es la sacarosa. La sacarosa es una molécula, ya que es el azúcar de mesa, se llama sacarosa. Pero hay otros tipos de azúcares que no es la sacarosa y que no están legislados, como la fructosa, el jarabe de maíz, el jarabe alto en fructosa, la glucosa o la maltodextrina, que producen el mismo efecto que el azúcar o incluso peor, pero como no están legislados, no tienen sello, pueden estar metidos en los productos light, incluso pueden estar en los ingredientes sin destacarse siquiera, pueden pasar sin ningún problema, ¿ya? Así que cuidado con esos azúcares encubiertos. Claro. Profe, aquí también hay dos preguntas que están muy relacionadas que tienen que ver con el pan. Una dice que ¿qué alimento puede reemplazar al pan? Y la otra dice, ¿es mejor comer pan integral que pan blanco? Ya, voy a partir por la segunda. Sí, 1000 veces sí. El pan integral lo que hace es que no se nos dispare tanto el azúcar en la sangre, ¿ya? Y si no se nos dispara el azúcar en la sangre, no engordamos como si nosotros tuviésemos un menor pic de azúcar en la sangre. Ese menor pic lo da el pan, pero el 100% integral, no el pan del supermercado que venden como integral, porque ese además tiene azúcar. Entonces, idealmente pan casero, ojalá hecho por nosotros, y si no, por un panadero cercano, de confianza, que sepamos que es un pan 100% integral. En este caso puede ser pan de masa madre 100% integral, también si es que alguien tiene acceso a eso, bacán, pero lo más importante es que el pan sea integral, ojalá en un 100% y no 50 harina blanca y 50 integral, ¿ya? Sino que ojalá sea 100% integral y nada de súper. Y otro alimento, ¿con qué reemplazar el pan?
querida, yo hace 2 años que ya dejé de comer pan al desayuno y desayuno todos los días 3 huevos duros molidos con mayonesa. Y estoy súper saludable y tengo el colesterol normal y tengo mis triglicéridos normales y estoy en mi peso normal y en verdad paso cero hambre. Cuando yo comía pan me daba reflujo y le echaba la culpa a lo que le echaba al pan. Le echaba la culpa a la mantequilla, le echaba la culpa al huevo, le echaba la culpa al jamón y después dejé el pan y me di cuenta que se me acabó el reflujo y que dejó de darme hambre. Con esos 3 huevos aguanto perfecto hasta el almuerzo. Así que la mejor forma de reemplazar el pan es dejando el pan, pero comiendo otras proteínas. Un desayuno, por ejemplo, rollitos de jamón con palta. Me como unos 4 o 5 rollitos de jamón con palta y ya estoy lista. O incluso esa pastita de huevo con mayo se la echo a los jamones y me hago como unos rollitos hiperproteicos. Entonces, en estricto rigor, el pan, idealmente dejarlo, pero si nos cuesta mucho, empezar por un pan integral y después de a poco ir bajando la cantidad. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, hay una manito levantada y en honor al tiempo esta sería la última intervención para luego ir cerrando la reunión ya que usted tiene un compromiso. Entonces, señora María. Ya. La pregunta es si los remedios ansiolíticos tienden a engordar a las personas o producen mucha hambre, muchas ganas de comer. Ya, a ver, mira, dentro de mi experiencia, María, los ansiolíticos lo que hacen es justamente bajar la ansiedad, ¿ya? Y al bajar la ansiedad tendemos a comer menos, pero menos impulsivamente. Muchas veces las personas confunden de que es ansiedad lo que me está dando porque me dan ganas de comer algo en particular, pero muchas veces hambre. Si comimos una sopa en el almuerzo y a media tarde nos dan ganas de comer algo, obviamente nosotros vamos a decir, ah, no, estoy ansiosa, porque por eso me dieron ganas de comer algo, ¿ya? Y en base a eso es que nosotros decimos, bueno, en verdad, ¿cuál era el problema? El problema acá fue que nos comimos una sopita nomás, pues nos tomamos una sopita, eso obviamente no nos va a quitar el hambre. Entonces, María, en estricto rigor, el medicamento, los ansiolíticos nos ayudan a controlar la ansiedad, que es esa sensación que se nos aprieta el pecho, que sentimos cierta euforia, ¿cierto? Para eso nos ayudan los ansiolíticos, pero puntualmente no nos aumentan el apetito. Si te está dando hambre a pesar de tomar ansiolítico, es porque estás quedando con hambre. Y ahí hay que meterle más huevo, un poquito más de carne, un poquito más de pescado, de atún, marisco, etc. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? La última, Linda, porfa, porque tengo otro compromiso ahora. La escribí en el chat a última hora, el aspartamo. No está recomendado. El aspartamo es uno de los endulzantes que ya no se recomiendan, querida, porque, por ejemplo, en niños producía mucha tolerancia y también varían por los kilogramos de peso. No se le podían dar mucho a los niños. Es preferible, por ejemplo, dar stevia. Está también la alulosa, también la tagatosa, que también son nuevos endulzantes que han aparecido en el mercado, y por supuesto la sucralosa, pero la sucralosa hay que consumirla muy poquito porque despierta el monstruo de lo dulce, y si despierta el monstruo de lo dulce, ya sabemos que ahí es difícil controlarse. Ya, lo que pasa es que eso, por ejemplo, lo veo que aparece en las bebidas y en varios productos, entonces se supone que son 0, y está, es que por eso la bebida es basura, aunque sea 0, Linda. La única diferencia es que te va a hacer menos mal si es 0 a que si la consumes con azúcar. Pero de igual forma es basura. Ok, gracias. ¿Ya? Ya. Bueno, muchas gracias por las participaciones y bueno, yo ya tomé nota de las preguntas que nos faltaron por responder. Así que yo me voy a comprometer a hacérselas llegar a la profe, a ver si es que ya nos las puede responder por chat y hacerles llegar las respuestas a las cuidadoras. ¿Les parece? Bien, Linda. Ya, entonces, bueno, para finalizar, me gustaría agradecerle a la nutricionista María Jesús Rivero, quien desde el momento en que la invitamos a participar en esta actividad, nos dijo que sí y que le encantaría compartir este espacio con las cuidadoras. Bueno, también me gustaría agradecer la colaboración en todo este proceso de la señora María Angélica González, quien, bueno,
pues sin su trabajo no habríamos realizado todo esto ni llegado a este resultado final de esta intervención. De igual forma, quiero agradecer al grupo de cuidadoras que asistió tanto a esta charla como a las anteriores, ya que al ver su interés, eso nos llena el corazón y nos impulsa a seguir en este camino de esta hermosa carrera. ¿Me permiten un segundito que voy a silenciar acá? Ahí sí, perdón. Bueno, y sigo. Bueno, por último, me gustaría hacer mención al discurso que dio hoy Mariela Cerey en la convención, el cual nos pareció bastante emocionante, pues menciona el objetivo de la asociación que las une, una lucha por el reconocimiento y los derechos de las cuidadoras, el cual deja al descubierto las grandes falencias del sistema en que nos encontramos inmersas. Y por lo mismo les quiero comentar que mañana se realizará una actividad que tiene por objetivo visibilizar el rol de las cuidadoras en el Valle Aconcagua por medio de una entrevista en la radio Encuentro a las 11 horas, la cual podrán sintonizar en la 105.7 FM, y también me parece que se transmite por Facebook, así que están todas invitadas a escuchar eso, en donde estará la señora María Angélica también, una de nuestras compañeras del grupo, y una cuidadora. Así que están todas invitadas y bueno, reitero los agradecimientos para la profesora María Jesús Riveros y para la asistente a esta reunión. Profesora, medio segundito deme respecto al discurso de Mariela. En realidad que me emocioné de verdad. Yo pude ver la fuerza de ella, lo que le ha infundido a esta agrupación, la lucha que ha dado, y además que recorrió todo Chile, recorrió el valle nuestro y dejó en evidencia todas nuestras carencias, todas nuestras luchas, y eso se agradece. Realmente yo diría, grande Mariela, queda poco. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias a todas por la asistencia, reitero los agradecimientos para la profe y gracias señora María Angélica por su comentario. Realmente a nosotros también nos emocionó su discurso. Martín quiere hablar, creo. Para ir cerrando ya. Liberamos a la profe si tiene que irse corriendo porque tenía una cita y estamos quitándole tiempo ahí de su atención, así que... Martín, ¿querías hablar? No, estaba aplaudiendo. Ah, estabas aplaudiendo. Ah, ya. Bueno, en nombre de la Universidad de Valparaíso, queremos agradecer el espacio formativo que se le ha dado a nuestros estudiantes en su periplo de formarse en los doctores y las doctoras y los médicos que van a cambiar la salud de nuestro país. Ese es nuestro sello como universidad, trabajar con los territorios, aprender que trabajar y luchar por la salud no solamente se ejerce en un box, en un hospital, sino conociendo diferentes realidades y pudiendo prevenir también todos los factores que de alguna manera debilitan nuestro buen vivir, ¿verdad? Y todos los apremios. Lo que viven las cuidadoras es una deuda de gratitud que tiene que saldar nuestro Estado. Nuestro Estado tiene que cuidar a las que cuidan. Y digo las que cuidan porque la mayoría son mujeres también. Y por otra parte, tenemos que lograr que esa prevalencia del 96% de cuidadoras que sean mujeres también se desplace a los hombres y que esa carga no caiga solamente en el hecho de haber nacido mujer. Así que agradecemos mucho este espacio, le agradecemos a María González por su gran disposición con nuestros estudiantes, y siempre están las puertas abiertas de nuestra universidad para lo que necesiten. Nosotros tenemos una vicerrectoría de vinculación con el medio, podemos generar proyectos también en conjunto con las diferentes organizaciones en la medida que así ustedes lo requieran, y también para nosotros siempre esto es un espacio de aprendizaje, de conocer mejor el Chile que no habíamos visto o que parecía no existir, pero que cada día y con todo derecho nos permite visualizar los dolores y las deudas, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos y que tengan una buena semana. Gracias, profe. Y gracias a todas por participar. Chao, gracias. Chao, que muchas estén gracias. bien. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, chao, se pasaron. Chao, chao. 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 Muy buena la clase, gracias.